¿Existe la verdad o es solo una opinión con buena prensa? ¿La ciencia descubre cómo es el mundo o simplemente impone un relato con bata blanca? ¿Y si todo lo que creemos saber no es más que un acuerdo social sostenido por poder, discursos y un par de profesores franceses fumando Gauloise? Tranquilo, no es el comienzo de una secta ni de un taller de escritura creativa, es el punto de partida del pensamiento posmoderno. Estas preguntas condensan una tensión central de la cultura contemporánea, el choque entre la modernidad ilustrada, que confiaba en la razón, la ciencia y el progreso, y el posmodernismo, que mira todo eso con sospecha, como si fueran promesas rotas. En este video vamos a desarmar ese rompecabezas que es el posmodernismo. ¿Por qué aparece? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Y qué críticas recibió? Y sí, también vamos a ver si cuando alguien dice no existe la verdad, está diciendo algo profundo o simplemente contradiciéndose con entusiasmo. Antes de seguir, aviso importante. Si en algún momento sentís que todo esto te suena demasiado abstracto, no te preocupes. El posmodernismo también hizo carrera porque muchos de sus autores escribieron cosas difíciles de entender y si no las entendías eras parte del problema. Acá vamos a tratar de hacer lo contrario. Para entender por qué en la segunda mitad del siglo XX surge una corriente que desconfía de la verdad objetiva, critica la razón ilustrada y pone en duda la idea misma de progreso, conviene diferenciar dos conceptos que suelen mezclarse, pero que no son lo mismo: posmodernidad y posmodernismo. La posmodernidad es una condición histórica y social. Refiere a cómo funcionan las sociedades avanzadas desde mediados del siglo XX, globalización, sobreabundancia de información, aceleración tecnológica, identidades más frágiles y desconfianza, hacia instituciones que antes parecían sólidas. En términos simples, es el mundo en el que vivimos. El posmodernismo, en cambio, es un conjunto de ideas filosóficas y culturales que intenta interpretar y criticar ese mundo, cuestionando los supuestos centrales de la modernidad, sobre todo la confianza en la razón, la ciencia, el progreso y los grandes relatos que pretendían explicar la historia con una dirección clara. Dicho brutalmente, la posmodernidad es el contexto, el posmodernismo es una respuesta intelectual a ese contexto. Confundirlos es como culpar a la lluvia por la existencia de los paraguas. Para entender por qué estas ideas se llaman posmodernas, primero hay que aclarar qué fue la modernidad y a qué reaccionan. En la historia intelectual se suele distinguir entre premodernidad, modernidad y posmodernidad, no solo como etapas cronológicas, sino como formas distintas de organizar la vida social, el conocimiento y la autoridad. La premodernidad remite a un orden jerárquico y agrario donde la religión cumplía casi todas las funciones importantes, definía quién eras, qué era verdadero y quién tenía derecho a mandar. La premodernidad no refiere a pueblos actuales, sino a una etapa histórica que va desde las primeras civilizaciones alrededor del 3000 a.C. hasta el inicio de la modernidad entre los siglos XV y XVII. La modernidad rompe con ese esquema al poner en el centro al individuo, la razón y la idea de progreso, junto con la convicción de que el conocimiento debe justificarse con evidencia y argumentos, no con tradición o autoridad. Este proceso comenzó en Europa y se expandió de manera desigual, generando transformaciones profundas. Entre los siglos XV y XVII, el Renacimiento, la Reforma y la Revolución Científica empezaron a erosionar el poder de las autoridades religiosas y monárquicas. Entre el siglo XVIII y las primeras décadas del XX, la Ilustración, las revoluciones democráticas y la Revolución Industrial consolidaron la idea de que la ciencia, la razón y las instituciones políticas podían mejorar la vida humana. Las guerras mundiales marcaron una crisis brutal de ese optimismo. Desde la segunda mitad del siglo XX, con la Guerra Fría, el capitalismo globalizado y las tecnologías informáticas, aparece una conciencia creciente de los riesgos del desarrollo tecnológico, desde el armamento nuclear hasta el daño ambiental. Algunos autores dicen que esto sigue siendo modernidad tardía, otros sostienen que ya entramos en la posmodernidad. Spoiler, no se ponen de acuerdo y eso ya dice bastante del clima intelectual. El posmodernismo cuestiona directamente los pilares de la modernidad. Cuestiona la razón, la ciencia y la idea de progreso.
Muchos de los pensadores asociados a esta corriente nunca se llamaron a sí mismos posmodernos, pero la etiqueta se usa igual, como pasa con casi todo en filosofía. Jean-François Lyotard resumió la actitud posmoderna con una frase famosa: incredulidad hacia las metanarrativas. Una metanarrativa es un gran relato que pretende explicar el sentido de la historia y orientar el futuro, como la versión más optimista de la Ilustración, el marxismo clásico o la idea de que el desarrollo científico y tecnológico nos llevará inevitablemente a un mundo mejor. En versión corta, el posmodernismo expresa la desconfianza hacia las historias que prometen que todo va a salir bien si seguimos el plan. El problema es que cuando desconfías de todos los grandes relatos también te quedas sin mapa, y eso puede sonar muy rebelde hasta que tenés que tomar decisiones colectivas. Otro problema es que la incredulidad posmoderna se extiende a toda metanarrativa, incluso a los relatos contingentes y condicionales que no prometen un trayecto inevitable ni un final garantizado, como la idea de que la ciencia y la tecnología podrían mejorar el mundo si se usan adecuadamente. Varios pensadores franceses fueron centrales en este giro posmoderno. Jacques Derrida sostuvo que el significado nunca es completamente fijo y que los textos tienen tensiones internas que pueden desestabilizarse. Esta idea se conoce como deconstrucción y no significa todo vale, sino que los textos no dicen una sola cosa de manera transparente. Derrida escribió de una forma muy enrevesada, todo lo contrario de lo que promovemos en este canal. Michel Foucault fue bastante más concreto que la caricatura que suele hacerse de él y analizó cómo los discursos crean categorías sociales, organizan instituciones y producen sujetos. Es decir, no solo describen personas y conductas, sino que las clasifican y ordenan y terminan influyendo en cómo esas personas se ven a sí mismas. Un ejemplo clásico es el de la locura, cuando la medicina y la psiquiatría definen qué cuenta como normal y como patológico. No solo están poniendo etiquetas neutrales, sino que habilitan internaciones, tratamientos forzados, exclusiones sociales y también identidades, como enfermo mental, que la persona termina incorporando. Foucault defendió además que el conocimiento está entrelazado con relaciones de poder, no porque todo sea una conspiración, sino porque definir qué es verdadero suele tener consecuencias prácticas. Por ejemplo, cuando el derecho define qué cuenta como delito o qué es una familia legítima, no solo describe la realidad social, sino que la moldea, habilita ciertos derechos, bloquea otros y organiza la vida cotidiana. Algo similar ocurre en medicina. Cuando una conducta pasa a ser diagnosticada como trastorno, cambia la manera en que la sociedad la trata y cómo el individuo se percibe a sí mismo. Gilles Deleuze, otro amigo del lenguaje enrevesado y las frases que parecen escritas con traductor automático, pensó el lenguaje no solo como algo que describe el mundo, sino como una fuerza productiva que crea posibilidades y modos de vida. La idea es que las palabras no solo reflejan lo que existe, sino que abren o cierran opciones. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en una sociedad donde solo existe la categoría normal y desviado que en otra donde aparecen nuevas formas de nombrar identidades, relaciones o experiencias. El lenguaje habilita prácticas, estilos de vida y formas de pensarse. Deleuze exagera esta idea hasta el punto de sugerir que cambiar el modo de hablar puede cambiar el modo de vivir, lo cual suena potente y también bastante optimista si alguna vez intentaste transformar la realidad solo con hashtags. En conjunto, estas ideas erosionaron la confianza moderna en el lenguaje como vía directa hacia la verdad y en la ciencia como una fuerza necesariamente emancipadora. Ahora bien, que el lenguaje no sea un espejo perfecto del mundo no implica que no exista la verdad, sino que acceder a ella requiere métodos, evidencia y revisión crítica. La ciencia no es infalible ni neutral, pero sigue siendo la mejor herramienta que tenemos para distinguir entre lo que funciona y lo que no, entre una teoría que explica mejor los hechos y una que solo suena bien. Defender la existencia de la verdad no significa negar contextos sociales o relaciones de poder, sino evitar caer en la idea de que todas las interpretaciones valen lo mismo. Porque si todo es discurso, entonces decir que la Tierra gira alrededor del Sol y decir que el Sol gira alrededor de la Tierra, porque lo siento así, serían afirmaciones equivalentes y perderíamos la capacidad de evaluar las afirmaciones y la evidencia de manera crítica.
Desde esta perspectiva posmoderna, la identidad deja de verse como un núcleo estable y pasa a entenderse como múltiple, fragmentada y performativa, es decir, como algo que no está dado de una vez y para siempre, sino que se construye en interacción con normas sociales, discursos y expectativas. Performativa no significa que sea falsa, sino que se expresa y se consolida a través de prácticas repetidas, cómo hablas, cómo actúas, cómo te presentás ante otros. Por ejemplo, la identidad profesional o incluso la identidad política no serían esencias internas inmutables, sino configuraciones que pueden cambiar según el contexto. Esto ayuda a entender experiencias reales de cambio y conflicto identitario, aunque también genera la sensación de que nunca hay un punto firme donde pararse, como si uno estuviera todo el tiempo actuando en una obra sin libreto definitivo. La cultura, en consecuencia, deja de pensarse como un bloque homogéneo con valores compartidos y pasa a verse como un campo de disputas, diferencias y superposiciones. Ya no se habla de la cultura occidental o de la cultura nacional como conjuntos coherentes, sino de múltiples prácticas, tradiciones y narrativas que conviven, chocan y se influyen mutuamente. Esto permite visibilizar voces que antes quedaban ocultas, pero también dificulta la construcción de consensos amplios, porque si no hay nada en común, ponerse de acuerdo empieza a parecer una forma sofisticada de violencia simbólica. Además, por la influencia de Foucault, el concepto de poder dejó de ser pensado solo como coerción estatal y pasó a ser entendido como una red de relaciones que atraviesa toda la vida social. El poder no opera únicamente cuando un policía te multa o un juez te condena, sino también cuando una escuela define qué es un alumno normal, cuando una empresa establece criterios de productividad o cuando las normas sociales indican qué cuerpos, conductas o deseos son aceptables. El poder no siempre reprime, muchas veces produce comportamientos, expectativas y formas de autocontrol. Dicho en simple, no siempre te obliga, muchas veces aprendes solito qué se espera de vos. El resultado de este enfoque fue ambivalente. Por un lado, se iluminaron problemas reales que antes se ignoraban, como la patologización de ciertas conductas como la homosexualidad, la exclusión de identidades minoritarias, el sesgo cultural en instituciones supuestamente neutrales o el modo en que ciertas verdades justificaban jerarquías injustas. Por otro, al poner todo bajo sospecha, también se debilitó la posibilidad de construir diagnósticos compartidos y proyectos comunes, porque cuando cada desacuerdo es interpretado como una lucha de poder, discutir ideas empieza a parecerse peligrosamente a una forma de opresión, y ahí el debate se termina, justo cuando más falta hacía. El posmodernismo nació para desconfiar de las certezas y en muchos casos hizo bien. El problema empieza cuando la desconfianza se vuelve tan radical que termina desconfiando incluso de la idea de que algunas cosas pueden ser verdaderas. Y ahí ya no estamos criticando el mapa, estamos rompiendo la brújula. A medida que el posmodernismo amplió su impacto cultural, recibió críticas importantes, incluso de autores que compartían parte de su diagnóstico. Una de las primeras objeciones es que, cuando el escepticismo posmoderno se radicaliza, dificulta la acción colectiva. Si todo se reduce a discursos, interpretaciones y perspectivas situadas, se vuelve más difícil identificar problemas estructurales y, sobre todo, ponerse de acuerdo sobre qué está mal y qué habría que cambiar. Porque discutir políticas públicas sin acuerdos mínimos sobre hechos es como jugar al ajedrez sin aceptar qué piezas existen. Esta dificultad se acentúa cuando el análisis se centra casi exclusivamente en categorías identitarias. Si las identidades se conciben como fragmentadas, cambiantes o puramente discursivas, construir proyectos comunes se vuelve complicado. La crítica no apunta a negar la importancia de las identidades, sino a señalar que cuando todos giran alrededor de ellas, se pierde de vista la posibilidad de articular demandas más amplias, como la reducción de la desigualdad económica o la construcción de instituciones compartidas. Otra crítica fuerte apunta al relativismo epistémico, una posición según la cual no existen criterios objetivos para evaluar creencias y la verdad depende del consenso social o de relaciones de poder. Dicho en simple, algo sería verdadero no porque se ajuste a los hechos, sino porque un grupo influyente logró imponerlo.
El problema es que esta idea puede llevar a una parálisis ética y política, porque si no hay forma de distinguir entre creencias mejor justificadas y peores, se vuelve difícil condenar injusticias o coordinar acciones basadas en la evidencia. Además, si todas las creencias tienen el mismo valor epistémico, se borra la diferencia entre conocimiento fiable y mera especulación. En ese contexto, una teoría científica y una conspiración de YouTube pasarían a competir en igualdad de condiciones. Desde el punto de vista lógico, varios críticos señalaron una contradicción recurrente. Si todo es relativo, entonces esa afirmación también lo es, la de que todo es relativo. Y si se sostiene que todas las metanarrativas son falsas, esa afirmación funciona ella misma como una metanarrativa. No es una refutación devastadora, pero sí muestra que el relativismo radical se muerde la cola con bastante entusiasmo. Escepticismo, sí. Suicidio intelectual, no tanto. Otra objeción frecuente se dirige al estilo oscuro de muchos textos posmodernos y a su falta de rigor argumentativo. La dificultad no está solo en que sean complejos, sino en que a menudo no queda claro qué se está afirmando ni cómo podría evaluarse si es verdadero o falso. El caso más famoso es el de la Affaire Sokal de 1996. El físico Alain Sokal publicó en la revista Social Text un artículo deliberadamente absurdo, lleno de términos científicos mal usados y afirmaciones sin sentido, para poner a prueba si era aceptado por su afinidad ideológica. ¿Qué pasó? Lo aceptaron. Cuando Sokal reveló el engaño, se generó un escándalo académico. En 1997, junto con Jan Brikmont, publicó Imposturas intelectuales, un libro en el que criticaron el uso irresponsable de los conceptos científicos en textos de figuras como Derrida, Lacan, Kristeva, Deleuze y otros. No acusaban a estos autores de estar equivocados, sino de usar nociones de la física o la matemática como decoración retórica. Algo así como hablar de cuántica para justificar cualquier cosa, pero con notas al pie. Las respuestas no tardaron. Derrida acusó a Sokal de mala fe y de no entender la filosofía, mientras que Bruno Latour minimizó el episodio. Más allá de quien tenga razón, el caso dejó una pregunta incómoda. ¿Cómo se evalúa la calidad de un argumento si el criterio principal es su alineación ideológica? Porque si el estándar es me gusta lo que dice, la crítica al poder empieza a parecerse demasiado a un club de fans. Una crítica más profunda sostiene que el posmodernismo confunde dos planos distintos, la dimensión social del conocimiento y su justificación epistémica. Que la ciencia esté influida por intereses económicos, políticos o culturales no implica que sus teorías sean verdaderas o falsas por esos intereses. Una cosa es explicar que cierta teoría se financia o se difunde más y otra muy distinta es evaluar si explica mejor los hechos. Confundir estos planos lleva a pensar que la verdad es solo un efecto del poder, cuando en realidad el poder puede distorsionar el acceso a la verdad, pero no crearla de la nada. Dicho brutalmente, que una empresa financie un estudio no significa automáticamente que la gravedad deje de funcionar. En este punto, varios críticos coinciden en que el posmodernismo fue útil para cuestionar ingenuidades de la modernidad, como la idea de que la ciencia es completamente neutral y ajena a los intereses sociales, que el progreso tecnológico conduce automáticamente a sociedades más justas, o que las categorías con las que describimos a las personas son naturales y no históricas. También ayudó a mostrar cómo ciertos discursos presentados como universales en realidad reflejaban la experiencia de grupos dominantes, dejando afuera otras voces y perspectivas. El problema aparece cuando esta crítica, válida en su origen, se radicaliza y pasa de señalar límites reales a negar la posibilidad misma de la verdad y evaluación racional. Al debilitar los criterios de verdad, terminó debilitando también las herramientas necesarias para la crítica social que decía defender. Porque denunciar injusticias requiere algo incómodo pero imprescindible, afirmar que algunas descripciones del mundo son más verdaderas que otras. Sin eso, la crítica se vuelve pura retórica, muy intensa, muy indignada y sorprendentemente inofensiva. El relativismo epistémico sostiene que no existen criterios objetivos para evaluar teorías y que lo que llamamos verdad depende del marco cultural, los intereses sociales o las relaciones de poder. Dicho en versión no académica, algo es verdadero no porque se ajuste a los hechos, sino porque un grupo logró imponerlo como tal. Esta idea influyó en sectores del pensamiento posmoderno y de las ciencias sociales, y para entender por qué resulta problemática conviene mirar cómo evolucionó la filosofía de la ciencia durante el siglo XX, porque muchas de esas discusiones no nacen de la nada.
Esta evolución se puede dividir en tres periodos. La etapa clásica, entre 1930 y 1960, se centró en la estructura y la justificación de las teorías. Entre 1960 y 1980 se desarrolló una etapa conocida como giro historicista, caracterizada por el énfasis en la dependencia histórica y comunitaria de los marcos teóricos. Este énfasis dio lugar a posiciones relativistas problemáticas, por ejemplo, la idea de que todas las creencias valen lo mismo. Desde la década de 1980 se desarrolló un pluralismo metodológico riguroso. Se reconoce que no todas las ciencias funcionan igual, pero se rechaza la idea de que todas las creencias valgan lo mismo. Que la biología y la sociología usen métodos distintos no implica que una opinión de sobremesa tenga el mismo peso que décadas de investigación acumulada. En este contexto, varios autores aclararon conceptos que durante el giro historicista se habían interpretado en clave relativista. Por ejemplo, en 1983, Thomas Kuhn argumentó que la inconmensurabilidad entre teorías no implica una incomparabilidad total. Inconmensurable no significa incomunicable ni incomparable, sino que algunos conceptos no se traducen perfectamente entre teorías científicas rivales. Aún así, comparten suficientes observaciones, problemas y prácticas como para compararlas empíricamente. Por ejemplo, tanto el modelo geocéntrico como el heliocéntrico buscaban explicar los movimientos observables de los astros. Aunque lo hacían con conceptos y modelos distintos, la inconmensurabilidad no impide evaluar qué teoría explica mejor los mismos fenómenos, simplemente impide creer que todo se reduce a una traducción literal de términos. O dicho de otro modo, no hablar el mismo idioma no significa no poder comparar resultados. El tercer período también reformuló el debate sobre los valores en la ciencia. El positivismo creía que la ciencia podía ser completamente neutral y libre de valores. El giro historicista mostró que los valores influyen en la elección de problemas, métodos y aplicaciones. El error de algunas lecturas posmodernas fue concluir que esa influencia elimina la posibilidad de conocimiento objetivo. Para evitar esa confusión, se diferenció entre valores cognitivos, como la coherencia o el poder explicativo, y valores éticos o políticos. Los valores éticos o políticos influyen de manera legítima en las decisiones sobre qué investigar y cómo aplicarlo, pero pueden volverse problemáticos si distorsionan la obtención de evidencia o la evaluación de hipótesis. Un ejemplo extremo de lo que pasa cuando no se previene esa distorsión es el caso del lisenkoísmo en la Unión Soviética. Lisenko defendía teorías biológicas sin respaldo empírico alguno, pero fueron impuestas por razones ideológicas. El resultado no fue una verdad alternativa, sino cosechas arruinadas y persecución de científicos. La evidencia dejó de importar por razones políticas y las consecuencias fueron desastrosas. En conjunto, estos desarrollos muestran que el relativismo epistémico surgió como reacción a problemas reales del positivismo, pero llevó la crítica demasiado lejos. Las propuestas actuales más sólidas buscan integrar la dimensión histórica y social del conocimiento sin abandonar los criterios de evaluación racional. La ciencia puede ser falible, revisable y plural sin convertirse en una opinión más, porque reconocer límites no implica renunciar a la idea de que algunas explicaciones funcionan mejor que otras, salvo que estemos dispuestos a aprender medicina por TikTok. Uno de los efectos más visibles de la influencia posmoderna en los estudios culturales fue la difusión del constructivismo social y un creciente escepticismo hacia las explicaciones biológicas del comportamiento humano. El constructivismo social sostiene, en términos generales, que muchas de las categorías con las que entendemos el mundo no son naturales, sino el resultado de prácticas sociales, históricas y culturales. Esta idea tiene versiones moderadas y versiones fuertes, y el problema empieza cuando se las mete a todas en una misma bolsa. La versión moderada es compatible con una postura realista. Una categoría puede ser una construcción social, aunque el fenómeno que nombra exista independientemente de nosotros. Por ejemplo, el concepto de estrella es una construcción humana, pero las estrellas no aparecen solo porque las nombremos. Del mismo modo que las categorías diagnósticas cambien con el tiempo, no implica que las enfermedades no existan. La versión fuerte del constructivismo lleva esta idea mucho más lejos y sostiene que los hechos mismos dependen de nuestras prácticas sociales. Un ejemplo famoso es el argumento de Bruno Latour sobre la muerte del faraón Ramsés.
Latour decía que no tenía sentido afirmar que murió de tuberculosis porque esa enfermedad fue identificada miles de años después y comparaba esa afirmación con decir que Ramsés murió por el disparo de una ametralladora. El problema es que la analogía no funciona. La ametralladora es un invento reciente, mientras que el bacilo de la tuberculosis existía mucho antes de que lo descubriéramos. Que no tuviéramos el concepto no implica que el bacilo no estuviera ahí. Desde una postura realista, descubrir algo no es crearlo. Confundir ambas cosas es como creer que antes de Newton no existía la gravedad y que la gente flotaba por Europa hasta que alguien escribió la fórmula. El escepticismo hacia las predisposiciones biológicas humanas suele apoyarse en una preocupación legítima: evitar que se usen explicaciones biológicas para justificar desigualdades sociales o normas morales como inevitables. Esto se conoce como la falacia de apelación a lo natural: suponer que porque algo ocurre en la naturaleza, entonces debe ser moralmente correcto. El problema es que, para evitar ese error, algunos terminan cayendo en el opuesto: negar o minimizar evidencia empírica sólida sobre la biología humana. Reconocer una predisposición biológica no obliga a convertirla en una regla moral. Saber que los humanos tenemos sesgos no significa que debamos aceptarlos. Del mismo modo, rechazar la evidencia porque no coincide con nuestras preferencias políticas es un caso clásico de pensamiento desiderativo, es decir, creer algo porque nos gustaría que fuera cierto. La biología evolutiva, las ciencias cognitivas y la psicología moral aportaron evidencia de que los seres humanos compartimos ciertas predisposiciones como la tendencia a la cooperación, la reciprocidad o la empatía. Autores como Michael Tomasello mostraron cómo la cooperación emerge tempranamente en el desarrollo infantil. Jonathan Haidt estudió intuiciones morales que aparecen de manera recurrente en distintas culturas, y Joshua Green analizó cómo interactúan emoción y razonamiento en los juicios morales. Estas predisposiciones no determinan conductas específicas, pero influyen en cómo se forman normas y prácticas sociales. Cada cultura organiza e interpreta estas predisposiciones de manera distinta, lo cual explica tanto las similitudes como las diferencias morales entre sociedades. Reconocer esta base biológica no implica reducir la moral a la biología, sino entender un punto de partida sobre el cual operan la educación, las instituciones y la deliberación racional. O sea, no somos robots genéticos, pero tampoco hojas en blanco mágicas. El reconocimiento de predisposiciones humanas puede coexistir con la defensa de la autonomía y, en algunos casos, incluso reforzar derechos humanos básicos. Algunas teorías normativas interpretan estas predisposiciones como capacidades que necesitan protección, no como mandatos rígidos. El famoso debate entre Chomsky y Foucault ilustra bien esta tensión. Chomsky defendía la existencia de estructuras cognitivas innatas que permiten el lenguaje y ciertos juicios morales. Foucault sospechaba de cualquier apelación en la naturaleza humana porque podía ser usada para legitimar relaciones de poder. Una posición intermedia admite predisposiciones sin convertirlas en normas morales obligatorias, reconoce bases biológicas sin negar la variabilidad histórica y cultural y evita tanto el biologicismo rígido como el relativismo extremo. Esta postura deja abiertas tensiones reales, pero al menos no intenta resolverlas negando la evidencia o disolviendo el problema en puro discurso. En oposición al proyecto de la Ilustración, basado en la confianza en el progreso mediante la ciencia y la razón, aparece lo que se denomina contrailustración. El término se popularizó con Isaiah Berlin y agrupa corrientes muy distintas, unidas más por lo que rechazan que por lo que proponen. En términos generales, la contrailustración cuestiona la razón, la universalidad y la idea de progreso. Una de sus vertientes es conservadora y reaccionaria, idealiza el pasado, defiende jerarquías rígidas y suele apelar a la religión o a la tradición como fuente de orden. La otra vertiente es relativista y antirracionalista, critica la idea de verdad universal y sospecha de la razón como instrumento de dominación. Esta segunda vertiente incluye al romanticismo alemán, a Nietzsche y más tarde al posmodernismo. Aunque sus conclusiones son distintas, comparten la desconfianza hacia la Ilustración y la idea de que la razón no libera, sino que oprime. El problema es que, al tirar abajo la razón, también se quedan sin herramientas para justificar por qué esa crítica sería mejor que aquello que critican. Es un poco como prender fuego a la escalera mientras todavía estás arriba.
En 1985, Jürgen Habermas publicó El discurso filosófico de la modernidad, donde sostuvo que el posmodernismo no supera a la Ilustración, sino que continúa la tradición contrailustrada en su versión relativista. Según Habermas, el posmodernismo anuncia el fin de la Ilustración y reduce la razón a una forma de dominación instrumental. En lugar de reformar la modernidad, la abandona. Habermas diferencia dos herencias de Nietzsche, una que pasa por Heidegger y Derrida, centrada en cuestionar la razón como fundamento de verdad, y otra que pasa por Bataille y Foucault, centrada en denunciar a la razón como instrumento de poder. Para Habermas, ambas vías cometen el mismo error, una crítica total de la razón que termina socavando su propia validez. Si toda razón es sospechosa, también lo es la razón que sostiene esa crítica. Escepticismo metodológico, sí. Demolición total, no. Porque para criticar algo necesitas al menos provisoriamente confiar en algunos criterios racionales. Si no, la crítica se convierte en performance. Habermas propone una alternativa: renovar el proyecto ilustrado en lugar de abandonarlo. Reconocer los errores de la modernidad, pero corregirlos ampliando el uso de la razón, no reduciéndolo. Su propuesta se basa en la acción comunicativa, una concepción intersubjetiva de la razón, donde la validez de las afirmaciones depende de la argumentación y el diálogo, no del poder o la imposición. En esta visión, los defectos de la Ilustración solo pueden ser superados con más ilustración, no con menos. Una línea similar aparece en Juan José Sebrelli, el sociólogo argentino, que sostuvo que el posmodernismo retoma viejos ataques contra ilustrados y debilita los estándares de evidencia y verdad. Para Sebrelli, la modernidad es un proyecto inacabado y revisable, no un error histórico que haya que descartar. Criticarla es necesario, renunciar a ella, suicida. El politólogo Graeme Garrard propuso algo similar, ubicó al posmodernismo dentro de la contrailustración y criticó su relativismo cognitivo y ético. Al mismo tiempo realizó críticas moderadas a la Ilustración, señaló su ideal tradicional de un único modo de vida para toda la humanidad, dijo que eso era problemático porque podía generar conflicto cultural y prácticas autoritarias, y sostuvo que hoy se debía reformular la Ilustración en una versión más pluralista y tolerante. El posmodernismo surgió en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y culturales que pusieron en crisis muchas certezas de la modernidad. Sus críticas a las metanarrativas, su atención al lenguaje y al poder y su análisis de las identidades permitieron visibilizar problemas reales que antes se ignoraban. En ese sentido, cumplió una función crítica muy valiosa. Pero al radicalizar el escepticismo, terminó generando problemas conceptuales y prácticos serios. Relativismo epistémico, debilitamiento de los criterios de verdad, dificultad para la acción colectiva y una crítica que, al desconfiar de todo, se queda sin suelo propio. Por eso, autores como Habermas sostienen que el desafío no es abandonar la Ilustración, sino renovarla, corregir sus excesos, reconocer sus límites y preservar la búsqueda de la verdad. La argumentación racional y la crítica fundada, porque sin verdad, sin evidencia y sin razón no queda emancipación, queda relato, y el relato siempre gana hasta que choca con la realidad.